Hey, Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahwishai, Bahasham, Raha, Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahwishai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahwishai, que regresa al hebreo antiguo, que significa el que salva o el Salvador. Porque su nombre fue cambiado a través de transliteraciones, que querían hacer, que querían ajustar del hebreo al griego, y entonces se fue perdiendo, y fue profecía que nosotros íbamos a perder nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra identidad de quién nosotros éramos, man. Y gracias a la labor que por medio del Espíritu Santo ha enseñado a los apóstoles y los ancianos han enseñado a nosotros, man. Por eso es que damos doble honores a los apóstoles, man. Porque nosotros como una nación, los llamados israelitas, los israelitas que somos los llamados mexicanos, empezando con los morenos, los morenos de aquí de las Américas, de Jamaica, de Haití, los llamados mexicanos, los cubanos, los nativos americanos, argentinos, peruanos, centroamericanos, República Dominicana, haitianos, creo que ya lo dije. Nosotros conformamos las 12 tribus de Israel. Y no nada más nosotros, sino que hay muchos más hermanos, sobre todo el mundo, porque como dice en Deuteronomio 28, nosotros como una gente, los israelitas, nosotros hemos pecado con el Señor. Y eso era profecía que tenía que pasar. El Señor lo creó de esa manera para glorificar a final de cuentas principalmente su nombre, al Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, cuando venga a traer salvación a su electo. Y por medio del electo de la nación de Israel, porque tienes una nación elegida, que son los israelitas, pero de entre los israelitas hay un electo, que esos van a ser los que traigan de regreso a toda la demás nación, man. Como dice aquí en Deuteronomio 28, y estas son palabras que el Señor dio a través de Moisés. Y dice en Deuteronomio 28 y 15, es una advertencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, tu poder, que sabemos que aquí dice Jehová, pero tú puedes preguntarle a ChatGPT que te desglose la historia de por qué es que pasó a Jehová. Porque nosotros como una nación era profetizado por nuestros pecados, que íbamos a perder la heredad, que el Señor nos había dado. Creo que es 3. 17 y 4. Jeremías 17 y 4. Dice Jeremías 17 y 4. Y aquí este capítulo está hablando de Judá, pero esto vino a ser a toda la nación. Esto aplicó a nosotros. Y sabemos que somos los israelitas por medio de historia, por medio de profecía, por medio de características que el Señor dio a través, que íbamos a hacer por medio del Espíritu. Íbamos a medir las tribus según su espíritu, la historia y diferentes características que el Señor dio. En algunas tribus mencionó diferentes posiciones geográficas que iban a estar. Dice Jeremías 17:4, dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor que para siempre arderá. Y esta es una expresión de lo mucho que hicimos enojar al Señor, man. Que para siempre, que realmente, esa fue una expresión, pero el Señor tiene misericordia para con su pueblo. Por eso es que mandó al Señor Yahabushai, man. Porque una de esas promesas en Daniel 9, solo voy a ir al punto, en Daniel 24, dice, 23, dice, al principio de tus ruegos, y esto es el ángel hablándole a Daniel, dice, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, ¿ok? Que es, vamos a ver, no más quiero agarrar otra versión. Daniel 9:24 dice, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir, aquí dice el lugar santísimo, pero en otras versiones, con la Reina Valera o la King James, dice al santo de los santos, que está hablando del Señor Yahawashi. Ok, y las 70 semanas son tiempos proféticos, man. Ok, que fue desde la un momento, nomás porque ya estamos en este capítulo, nomás tengo que checar las fechas, que fue como el 445 o algo. Daniel 9:24. Creo que es aquí. Sí, como dice aquí, porque versículo 24 es un resumen de lo que va a hablar en 25 al 27. So, desde, como dice en versículo 60 semanas. Ok, so como dice aquí en versículo 25, porque vamos a, a continuar, dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, ok, que eso equivale a 483 años, ok, cuando la orden salió fue como en el 450 al 445, ok, y eso es, como dice aquí en esta nota, Nehemías 2. Dice Nehemías 2:1, el rey Atarjerjes. Okay, ustedes hermanos pueden leer esto. Okay, cuando se dio la orden de poder ir y restablecer la ciudad y el templo y todo eso, man. Okay, so desde aquí este tiempo se cuenta. Okay. Porque, y el punto de esto es que iba a terminar la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Yahawashi, man. ¿Ok? So, como dice aquí, Deuteronomio 28, estábamos en 15, pero estábamos en Jeremías 17:4. ¿Ok? Ok, creo que aquí ya acabamos. Regresando de Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, y ustedes hermanos pueden leer todo esto porque eso es lo que nos pasó a nosotros como una gente. Ok, porque el Señor nos quitó de la tierra que Él nos había dado. Ok, y como dicen 33, creo que es Deuteronomio, creo que es 30. Ok, dice Deuteronomio 30 y versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, porque el Señor fue justo y nos enseñó lo bueno que nos va, ok, cuando hacemos caso. Y un ejemplo de esa grande bendición que nos dio fue cuando empezó el reinado, empezando con rey David y el rey Salomón. En ese periodo de tiempo se le llamó la edad de oro de Israel. ¿Por qué? Porque estábamos bajo un reinado justo y éramos benditos, man. ¿Ok? Pero después de eso, ¿qué es lo que pasó? El reino se dividió y empezaron conflictos, hubieron, nuestra gente empezó a hacer maldades, especialmente el reino de Israel, ¿ok? El reino norteño, porque acuérdense que cuando el reino se dividió en dos partes, el reino norteño y el reino sureño, y el reino de Israel, que fue el norteño, ¿ok? Cuando estos eruditos ponen todos los reyes juntos, ninguno fue bueno. Todos los que pasaron sobre el reino de Israel o sobre el trono, todos fueron malos.
¿ok? Por eso es que el Señor nos sacó de la tierra antes que a Judá, ¿ok? Pero, Judá también, como dice la escritura en Oseas, que Judá también, no. Damn. No me gusta esta corrección. Um, well, otra más de la que se me vino más rápido fue Segunda de Reyes 17, porque este capítulo te explica qué es lo que pasó con nosotros y cómo fuimos llevados a Siria. Ok, y también el punto que quiero aquí es lo que hizo Judá. Ok, ok, versículo 19, Segunda de Reyes 17 y 19 dice: Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. ¿Y qué fueron los estatutos de Israel? Fue idolatría, ok, los cuales habían ellos hecho. ¿Ok? Dice: y desechó Yahweh toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. ¿Ok? Por eso la escritura dice en Oseas 4 y 17, dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Por qué? Porque nuestra gente del reino norteño, nosotros los llamados latinos, nosotros, y lo puedes ver, okay, lo puedes ver en su espíritu, en cómo ellos hacen diferentes procesiones, okay, diferentes cosas, y lo llevan a otro nivel, man. Pablo habló sobre esto cuando que él estaba específicamente hablando principalmente, ¿verdad?, a los hermanos del reino sureño, porque fue a los que primeramente él fue y predicó. Porque acuérdense, nosotros, como dice en capítulo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, y uh, y 23 o 22 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Que fue los becerros de oro. ¿Ok? Fue idolatría lo que introdujo. Dice: sin apartarse de ellos. ¿Ok? Idolatría no es algo que el Señor permite, man. Es algo que el Señor constantemente condena. ¿Ok? Porque ídolos te hacen, te meten demonios, man, y te empiezan a engañar, y empiezan a, como dice la escritura en Sabiduría de Salomón 14 y 22, dice: pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia. No, creo que es versículo 12, dice, sí, versículo 12 dice: de la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad, fue algo que destruyó la vida. Ya ves, porque lo puedes ver en nuestra gente, man. Aunque hay gente que no es extremadamente maldita, no quiere decir que no están ofendiendo al Señor. ¿Y cómo es que ofenden al Señor? Por la manera en que viven, ¿ok? Por la manera en que crían a sus hijos, a sus hijas, cómo los educan, qué valores les enseñan. Todo esto viene la inmoralidad, ¿ok? Porque cuando tú buscas qué es inmoralidad, vamos a ver, nomás para que nos dé una definición un poco más. A ver. Dice: la inmoralidad es el comportamiento o actitud que va en contra de los principios morales aceptados por una sociedad, cultura o creencia. Ya ves, y el Señor a nosotros nos dio culturas y nos dio una manera de cómo nos comportamos, man. ¿Ok? Dice: se refiere a acciones, pensamientos o conductas que se consideran incorrectas, ¿ok?, perversas o corruptas desde el punto de vista ético o moral. ¿Ya ves por qué? Porque este mismo capítulo te sigue explicando, ¿ok?, que
que el culto a esos ídolos, ok, como dice aquí, versículo 22, pero no contentos, sabiduría de Salomón 14:22 dice, pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, ok, porque te formas una idea que no es de Dios, ok, dice, y a tan terribles males llaman paz, ok, como decir que tu hija disfrute de su juventud y que conozca a varios vatos y que, la estén penetrando ahí por todas partes y que se divierta y que vaya, eso es vivir una vida inmoral, ok, y eso ofende al Señor, específicamente los israelitas, porque el Señor nos puso a nosotros para ser la nación ejemplo de las demás naciones, ¿verdad? El Señor nos dio estos estatutos y leyes para ser mejor y arriba de las otras naciones, ¿verdad? Por eso es que cuando el Señor nos regañaba y nos mandaba profetas para que nos arregláramos y no lo hacíamos, ¿qué es lo que hizo el Señor últimamente? Nos sacó de su casa, nos sacó del lugar que Él nos había dado, porque quieren ser como las demás naciones, pues entonces con las demás naciones, man. Por eso es que ahí viene el entendimiento, entendiendo cómo el Señor, que no podemos entenderlo completamente, pero con sus palabras que el Señor nos ha dado, podemos entender, ok, los gentiles, man. A quien Pablo fue y dijo y llamó al evangelio, ok, al misterio de reconciliación, porque tú no puedes reconciliarte a algo con lo que nunca has estado bien, o al que nunca has tenido una relación, man. Ok. Y estos capítulos de Sabiduría de Salomón 14 empieza desde el 12 y creo que hasta el capítulo 15 habla de los camitas, okay, de los cananeos. Pero ¿qué es lo que sobre nosotros para ser como como 1 Samuel 8:20, porque nuestra gente constantemente ha querido, y lo puedes ver hoy, man. Lo puedes ver hoy, quieren ser como las otras naciones, quieren ser amigos con las otras naciones, ok. Les duele cuando les dicen que vas a tener esclavos en el reino, ok. Cuando tú eres un esclavo, man. Un esclavo es un empleado, es alguien que te sirve. Y tú muchos de ustedes quieren tener su propia empresa. Y para tener tu propia empresa necesitas tener esclavos, man. La palabra moderna son empleados, pero son esclavos, man. ¿Ok? Porque a final de cuentas los esclavos van a recibir ciertas, van a recibir ciertos cuidados, man. ¿Ok? So, como dice aquí, 1 Samuel 8:19, y esto es la historia de nuestra gente, de esta gente que ustedes ven, man. ¿Ok? Y como dije al principio y no lo comenté completamente, ¿ok? Nuestra gente está esparcida por todo el mundo, ¿ok? Porque como dice aquí, Deuteronomio 28:64, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, ¿ok? Ahí entendemos los gentiles. Dice, y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, ¿ok? Y nuestra gente le encanta adorar leño y piedra, ok, imágenes esculpidas, ok. En México, man, es lo único que puedo decir, porque en México adoran a esto, ok, lo que le llaman la Guadalupe, que la palabra Guadalupe no está en las escrituras, man, ok, y no era una virgen, ok, y el Señor nunca glorificó ni le dio gloria a su madre, ok, porque como dice aquí en Lucas 11 y dice, y 27, Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, dice, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿ok? Porque los católicos tienen un credo, creo que así se le llama, dice, yo lo único que sé es porque cuando hacían velorios, iban a mi casa y yo tenía que estar sirviendo el café y dar las galletas, man. Y hacían algo con la Virgen. No era un velorio, dejaban a esa estatua en mi casa por una semana, shit.
Y la gente iba y le cantaba y le rezaba, and shit, man. You know. Y cuando te pones a pensar, eso es estúpido, man. Porque le están hablando a una piedra que no hace caso, man. Ok, se le rompieron los dedos y ahí lo tienen que estar pegando con pegamento, man. Ok. Uh, y hablan algo de su vientre, man. Cuando la respuesta que el Señor Yahushua les dijo, versículo 28, y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, de Yahweh, ok, y la guardan. Y ustedes claramente no la guardan. Porque nada de lo que ustedes hacen, los ídolos, es uno de los mandamientos principales que el Señor dio, ok, en las condiciones, las bases, ok, los que llaman los 10 mandamientos, man, ok. Dice, no adorarás a ídolos, man. Y ustedes se justifican como, no, pues es que mientras yo no sea mala persona, yo no le haga nada malo a nadie, no te das cuenta que tu vida hace mal a tus hijos, man, a tus generaciones. Porque el adorar ídolos, man, es como la escritura como dijo, man, es el principio de la inmoralidad. Y el adorar a una mujer, eso corrompe feamente en un hombre principalmente, man. Ok, lo hace afeminado. Ok. Mira cómo son de mandilones en México, man. Ok. Y como dice aquí en versículo 27, dice... bueno, voy a empezar desde 22, dice otra vez. Alright. Yup. Versículo 22 dice, pero no contentos con su error, esta es sabiduría de Salomón 14:22 dice, pero no contentos con su error de no conocer a Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque la palabra Dios aquí significa poder o poderes. Ok, dice, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. Ok, practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. Ok, y esto es, por eso hay una razón, porque es que Saúl cuando llegó a las Américas aquí, él dijo que nosotros somos camitas, y no lo somos, pero es espiritual porque se estaban comportando con ellos, ¿ven? Porque nuestra gente, su historia ha querido ser siempre como las demás naciones. Ok, por eso quería sacar este versículo. Primera de Samuel 8:19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Ok, porque aquí el pueblo le estaba pidiendo para que les pusiera un rey. Ok, y como dice aquí, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. ¿Ok? Y esto está hablando de un rey, pero ellos quieren hacer como las demás naciones, man. ¿Ok? Y continuando aquí en Sabiduría de Salomón 14 y 23, ¿ok? Porque esto es lo que nuestra gente sí estaba haciendo. ¿Ok? A Moloch, un rito a Moloch era pasar a sus niños por el fuego. Cuando estos edomitas, los españoles, o que los europeos llegaron aquí y dijeron que nosotros estábamos haciendo todo tipo de cultos y ritos y todo eso, ¿sabes? Es creíble. ¿Sabes por qué? Porque las escrituras lo respaldan. Escrituras respaldan cómo nuestra gente estaba haciendo todas esas cosas. ¿Y sabes por qué? Por su devoción a los dioses, man, a los ídolos. ¿Ok? Por eso es que dice aquí, a tan terribles males llaman paz. Porque esto estaba hablando principalmente de los camitas. Pero cuando Esaú llegó aquí, a ver, ¿qué ¿cómo? ¿Quiénes eran? Oh, Jafet. Que no estoy diciendo que seamos, pero este hombre nos puso. Ok, nos puso en esa clasificación. Yo vi un mapa.
Ok. Yup, como dice aquí. Ok. Que este está completamente fuera de orden, man. Porque aquí no está Ham. Alright, pero... You know. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Grook. ¿Por qué? ¿Cómo, man? No me gusta. No me gusta el autocorrector. Yup, viene de interpretaciones erróneas, manipuladas o racistas. Ok. Oh, yup, como dice aquí, justificación de la esclavitud o colonización. ¿Ya ves? Ya aquí dice que no es bíblico, pero porque mi ChatGPT, man, está entrenado a mis creencias, y a sustentar, y a ayudarme con mis ideologías, man, para empujarlas con bases históricas y información, ¿ok? Uh, ese es el punto, man, ¿ok? So, continuando aquí en Sabiduría de Salomón, porque nuestra gente, man, celebran esto y lo hacen con gran devoción, man. Hay gente que se va caminando kilómetros, man, de rodillas. Ok, el 12 de diciembre. Yo nada más le puse 12 de diciembre. Ni siquiera le tuve que poner algo más. 12 de diciembre y mira lo que apareció. ¿Por qué? Porque hicieron un culto a esto. Algo que no es bíblico, man. Ok. Y cuando tú ves qué tipo de gente recorre estas calles, man. Muchos de entre ellos son delincuentes. Ok, yo veía pedazos de mierda en mi casa, man. Bueno, no en mi casa, pero como enfrente de mi casa hay un parquecito, o en México pues había un parquecito y había una capilla donde había estos ídolos, man. Ok, ahí se reunía toda la colonia, man. Y traían sonido, hacían un gran fiesta. Que era chido, pero, lo malo es que lo hacen para este ídolo, man. Porque no hay nada de malo tener un festín y hacer cosas, man, Pero, ¿a quién lo hacen? Okay, y en este festín llegaba todo tipo de pedazo de mierda, man. Rateros, extorsionadores. Y ahí los veías caminando en sus rodillas para pedir perdón por el pedazo de mierda. Que ni perdón, man. Tienen otro día que es aquí nomás le puse 28 de mes. Y sale este. ¿Ok? Esto está mal, man. ¿Ok? Las caminatas para el niño del cacahuate. Hicieron un ídolo de un muñequito bien pequeño, man. Lo visten y lo ponen. Y gente estúpida, man. Va y camina. Cosas que no... como dice la escritura. Adoraron ídolos inútiles y ellos se volvieron inútiles, man. Jeremías 2 y 4 dice, escúchenme israelitas, ok, ustedes latinos, nativos americanos, morenos, dice, yo no traté mal a sus antepasados, ok, porque el Señor nos dio bendición, el Señor nos cuidó cuando nosotros hacíamos lo correcto, dice, sin embargo, ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Ok? Jamás preguntaron por mí a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, donde nadie pasa y donde nadie vive. ¿Ok? Y estas cosas fueron grandes que el Señor hizo por nosotros, man. Porque cuando el Señor nos sacó de Egipto fue con grandezas, fue con milagros que el Señor nos mantuvo y nos dio lo que pedíamos en el desierto, man. El Señor nos sostuvo. Pero ¿qué es lo que hacía nuestra gente una y otra vez? Se quejaba y hablaba en contra del Señor, hablaba en contra de Moisés.
Y a través de los tiempos siempre hablaba en contra de los profetas. Por eso es que el Señor Yahushua en Lucas 21, si no me equivoco, habla y lamenta por Jerusalén, porque Jerusalén, ¿qué es lo que le dice? Que matas a los profetas. Ok, creo que es el último capítulo. Um, uh-huh. O es Mateo. O Lucas 13 también. Mateo 23 y 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ya ves, porque el Señor lo que hacía con los profetas era darnos la advertencia, era darnos, una amonestación de, hey, arréglate antes de que pase esto. ¿Y qué es lo que pasó? No se apartaban del camino. Ok, dice, he aquí que su casa les es dejada desierta. ¿Ya ves por qué? Porque pecamos contra el Señor, man. Y adoramos ídolos, man. Ok, porque esta imagen que la gente conoce como la, la Guadalupe, alright, no es bíblica y eso tiene sus orígenes desde Babilonia. Todo esto es un culto de dioses reciclados, porque nada es nuevo. ¿Ok? Nuestra gente adoraba a la diosa del cielo. Desde Babilonia se sacó esa fábula y todo eso, man. ¿Ok? Nuestra gente año tras año tras año siempre ha adorado los mismos ídolos. Ha adorado a Baal. ¿Ok? Que su nuevo Baal es Jesús. ¿Ok? Que la apariencia y el nombre de Jesús no es bíblico, man. ¿Ok? La apariencia del Señor Yahabushai es un llamado moreno. ¿Te guste o no? ¿Ok? Y si la descripción está en las escrituras de un llamado moreno, es porque el Señor le importa que sepas esto. Si Él no hubiera querido que no importaba, no lo hubiera hecho, man, pero lo hizo así. ¿Ok? Lo hizo así. ¿Ok? Y pueden leer en Apocalipsis 1, del versículo 13 al 15. Y en versículo 1 te dice, esta es la revelación del Señor Yahawashi. En Daniel 10 y 5, al versículo 6 te da la explicación de cómo se veía él. ¿Ok? Así de simple. Pero a nuestra gente le gusta hacer las cosas complicadas, man. No le gusta escuchar la palabra del Señor porque es lo que dijo le decían una y otra vez a Isaías, man. Bueno, a los profetas, pero Isaías escribió esto, dice. Isaías 30 y versículo 10 dice, o versículo 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ya ves, porque esto es algo que declara quién es nuestra gente. Dice, porque este es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh. Ok, una y otra vez. Dice que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo correcto. Dinos cosas dulces, profetiza mentiras. Deja el camino, apártense de la senda, quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Ya ves, esto es la mentalidad de nuestra gente, man. ¿Ok? Le dices algo y no le... Hablas en contra de su virgencita and shit y... Que no era virgen, man. ¿No? Que no fue virgen. Ay, pero como ustedes adoran ídolos los inútiles, man, han venido a ser inútiles. No aportan, no ayudan. Por eso las familias están todas hechas mierda. Por eso la dieta está hecha mierda. Por eso hay tantos delincuentes, tanto adulterio. ¿Ya ves?
¿Mm? So, tengo um, esta información, que es acerca de lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es la historia y a dónde se remonta, la llamada Guadalupe, porque eso es un ídolo reciclado, man. So, como dice aquí, dice, te voy a explicar. Dice, la historia que conecta al antiguo culto en Babilonia a una figura femenina considerada la madre de Dios. ¿Ok? Porque no hay tal cosa en las escrituras que dice la madre de Dios. ¿Ok? Fue la madre terrenal que el Padre Yahweh usó para traer al Señor Yahushua, para que se cumpla que viene de la descendencia del rey David. ¿Ok? La razón por qué él se dijo que es descendencia fue porque estrictamente tiene que venir de la semilla del linaje del rey David. Y José, al poner su semilla, su esperma, en María, cumplió el propósito que el Señor dijo. Esa raíz que iba a venir del rey David, man. No hay un misterio grande en todo eso. ¿Ok? La mitología de la Inmaculada Concepción viene y regresa hasta Babilonia. ¿Ok? Y otra cosa, man. Ustedes lo que adoran a lo que llaman Jesús es esta cosa que se llama César Borgia. ¿Ok? Y este es un edomita. ¿Ok? Y esto se cumplió lo que dijo en Job 9:24, man. ¿Ok? Lo voy a agarrar bien breve porque este hombre que ustedes ven aquí, César Borgia, este es un edomita, man. ¿Ok? Y él existió en el Renacimiento. Por eso cuando tú buscas y cuando se empezó a buscar o a representar al Señor, nuestro Salvador, como un europeo, esto inició en la edad, en el Renacimiento, man. Okay, esto no fue de siempre, esto no es bíblico. Okay, Pablo dice que el pelo largo no es digno de un hombre, man, es una vergüenza. ¿Cómo es que nuestro Señor se iba a ver así, man? ¿Cómo es que no iba a ser compatible con el sol? ¿Cómo es que el sol lo iba a dañar y es propenso a que le dé cáncer? No tiene sentido, man. ¿Por qué? Porque, como dice la escritura en Job 9:24, dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Ok? Y hay una raza de gente en las escrituras que se le llaman los impíos. ¿Ok? Que son los edomitas, según Malaquías 1:4. ¿Ok? Porque la palabra Edom, o Esaú Edom, regresa a lo que significa Edom, rojo, Adawam en el hebreo. ¿Ok? Y esta gente no es blanca, esta gente es roja. Mira su color de piel, man. Cuando los pones en el sol, se ponen rojos, man. ¿Por qué? Porque ellos son los edomitas, man. ¿Ok? So, como dice aquí, la tierra es entregada en manos de los impíos y esto empezó a cumplirse. Cuando este hombre empezó a tener control sobre todo el mundo, man. Dice, y él cubre el rostro de sus jueces. ¿Y esto cuándo empezó? En el Renacimiento, man. ¿Ok? Porque en Apocalipsis 20 te explica que ese dragón, la serpiente antigua, que está hablando de esta raza de gente, iba a ser suelto. ¿Para qué? Para engañar al mundo entero. ¿Ok? Y parte de los jueces, ¿quiénes son los jueces? El Alahayam, el Padre Yahweh, el Señor Yahushai, los ángeles y los israelitas. Él cubrió todo el rostro, cómo se ve, eso se le llama la iconoclasía. ¿Ok? Él destruyó las imágenes sagradas y puso sus imágenes arriba de esas. Y te dio la idea de que Dios es un gringo, es un edomita. Y eso nada más es por propósitos de superioridad, de colonización, de imperio, Dice, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es esta raza de gente que cubrió el rostro de nuestro Señor, ¿quién es, man? ¿Ok? Es bien simple. ¿Ok? So, como dice aquí, dice, otra vez dice, te voy a explicar la historia que conecta el antiguo culto en Babilonia a una figura femenina considerada la madre de Dios y cómo esa idea con el tiempo a través de diversas culturas se fue transformando hasta llegar a lo que hoy se venera como la Virgen de Guadalupe en el catolicismo mexicano. Alright, porque ustedes mexicanos son
los que grandemente adoran a este ídolo. ¿Ok? Dice, esta conexión no es parte de la doctrina oficial católica, sino que es una interpretación crítica que hacen algunos investigadores, grupos religiosos y personas interesadas en la historia de las religiones y el sincretismo. Alright, porque el sincretismo se usa como una herramienta, política para traer control. Desde el principio es Babilonia y la madre de Dios. Nombre Semiramis, según las leyendas babilónicas y versiones interpretativas posteriores. Hijo Tamuz. Dice, en Babilonia antigua se adoraba a una mujer llamada Semiramis, considerada la madre de Dios, Tamuz, del dios Tamuz. Dice, Tamuz era un dios asociado con la fertilidad, la primavera y la resurrección. Y ya ves, se decía que murió y resucitó, lo que le daba un papel mesiánico o redentor. Alright, Semiramis, su madre, era venerada como la madre del Hijo de Dios, o incluso la madre de Dios. Dice, y fue elevada a diosa del cielo. En otras culturas se le conoció como Ishtar, Astarte, Afrodita, Venus, etc. Y Ishtar, eso está en las escrituras. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es el mismo ídolo. Dice, esta figura materna divina fue una de las primeras representaciones de una virgen madre en religiones paganas. Ya ves, porque a esto regresa la Inmaculada Concepción. Difusión de este culto en otras culturas. El culto de la madre con el niño se extendió a través de los imperios antiguos, que es Egipto, en Egipto como Isis y con su hijo Horus, en Grecia y Roma como Afrodita, Venus con Eros o Cupido, en Fenicia y Canaán, Astarte con Baal. Ya ves, porque ese Baal es Jesús el que ustedes adoran. ¿Man? ¿Por qué? Porque esto es ídolos reciclados. Dice, en todas estas culturas aparece la imagen de una mujer divina con un hijo que representa la vida, el sol o la redención. Y eso es lo que tienen en el catolicismo cuando tú entras, o en la hostia. Eso es lo que representa la hostia o la llamada hostia. Esto es un sol. ¿Por qué? Porque todo regresa a venerar al sol. Todo esto, el catolicismo se llama universalismo. ¿Por qué? Porque junta diferentes religiones y las hace universal. Ahora todos pueden venir. Adopten todo esto, man. ¿Por qué? Porque fue una herramienta que se utilizó. Vamos a ver. Como dice aquí, cristianismo y sincretismo religioso. Dice, cuando el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, muchos paganos se convirtieron, pero conservaron sus imágenes y prácticas, solo que les cambiaron los nombres. Porque eso también pasa en el santerismo. Muchos de los santeros dicen, no, pues santerismo es lo mismo que catolicismo, porque usamos sus ídolos, no más que tienen diferente nombre, o algo así, pero se conecta. Dice, la figura de la madre y el niño fue adoptada y reinterpretada en el cristianismo como María y Jesús. Ya ves, porque esto fue sincretismo para juntar a paganos con cristianos. Esto facilitó la conversión de los pueblos paganos, ya que no tenían que renunciar por completo a sus imágenes tradicionales. El catolicismo romano adoptó y promovió el culto mariano, con títulos como Madre de Dios, Reina del Cielo, entre otros. ¿Ya ves? Punto 4. La Virgen de Guadalupe en México, que fue en 1531. Dice, cuando los españoles llegaron a América, trajeron el cristianismo católico, incluyendo el culto a la Virgen María. En 1531, según la tradición católica, la Virgen se apareció a un indio, a un indígena llamado Juan Diego, en el cerro del Tepeyac. Y este hombre ha de haber estado drogado, ha de haber, estaba en un cerro, ha de haber estado alucinando, man. Dice que en tiempos prehispánicos estaba dedicado a la diosa Tonantzin. Ya ves, porque Tonantzin y Guadalupe es el mismo ídolo, pero fue reciclado. ¿Por qué? Porque fue el sincretismo religioso. Una deidad madre del pueblo mexica.
Dice, muchos creen que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue una forma de sincretismo y no creemos, es. Dice, unir la figura de María con elementos indígenas para facilitar la conversión de los nativos. ¿Ok? Tonantzin significa nuestra madrecita en náhuatl y su culto fue reemplazado por el de Guadalupe. Ya ves, por eso esa película, La Otra Conquista, te enseña eso, man. Aquí está Tonantzin y su, María, man. O la Virgen, no sé, Guadalupe, no sé cómo le llaman ahí, man. Pero fue un ídolo que fue reemplazado. ¿Ok? Vamos a ver. Deuteronomio 30. Yup. So, vamos a ver aquí. Alright. So, ¿cuándo empezaron a usar a Jesús como un europeo? Dice la representación de Jesús o del Señor Yahabushai, porque acuérdense que el nombre Jesús es una transliteración que fue mala. Right? Trataron de poner Yahabushai en el griego, pero no había ninguna palabra, ninguna que se sonara al hebreo. Ok, so, ¿qué es lo que pasó? Le pusieron Jesús. Y de Jesús pasó a Jesús. Y de Jesús pasó a Jesús. Porque la letra J no existía hasta después de los 1500, man. Ok. So dice, la representación del Señor como un europeo de piel blanca, ojos azules y cabello claro o castaño no tiene base histórica ni bíblica. Esta imagen surgió siglos después de su vida. Ok. Fueron milenios después de su vida, man. Ok, dice, y fue moldeada principalmente por el arte europeo con fines religiosos, políticos y coloniales. Ok. Dice, Yahabushai histórico, origen y apariencia probable. Yahabushai era un judío del siglo I, nacido en la región de Judea, actual Palestina e Israel. La población de esa zona en ese tiempo era semita, piel morena, cabello oscuro y rizado, y ojos oscuros. La Biblia no da una descripción física. No, claro que sí la da, man, porque como sacamos aquí en Daniel 10, vamos a ver, Daniel 10. Daniel 10 del 5 al 6 dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí que un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, que está describiendo su vestuario, y su rostro resplandecía como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido. Ok, cuando tú pones un bronce a quemar, porque es lo que significa bruñido, dependiendo de la temperatura, se va a hacer café oscuro. Ok. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, ahora si lo puedes ver o no lo puedes ver, no es nuestro problema, man. Porque también en Daniel, creo que es Daniel 7. ¿Dónde está? Ok. Lana como la nieve, dice. Oh, sí, porque esto está describiendo la apariencia del padre Yahweh. ¿Ok? Dice, entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que es el padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Ok? Y está describiendo la lana, porque la lana es un pelo chinito, ¿ok? Rizado. ¿Ok?
Y su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y esto es un carro celestial. ¿Ok? So aquí está describiendo al Padre. Alright. Y la otra que el Señor Yahabushai es en Apocalipsis 1. Dice Apocalipsis 1 y 14 dice, y su cabeza, y esto es como dice en versículo 1, Apocalipsis 1 y 1, la revelación de Yahabushai HaMashiach, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Alright, so como dice aquí, en versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, aún semejante al Hijo del Hombre, que esto está hablando del Señor Yahabushai, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, otra vez, ¿ok? Porque la lana es un pelo chinito, un pelo rizado. Dice, como nieve, alright. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Ya ves? Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ya ves? Porque lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dijo otra vez. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Ok? Alright, so aquí ChatGPT aquí ChatGPT no lo hizo bien, man. Porque su descripción física sí está en las escrituras, man. ¿Ok? So, como dice aquí, no, cabello largo. Pablo dijo que cabello largo no es. Primera de Corintios 11 y 14. Dice, Primera de Corintios 11 y 14. La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ya ves? Porque eso es para una mujer, ¿no? ¿Ok? So, el Señor claramente no iba a tener un pelo largo. La única razón por qué un israelita tenía el pelo largo era porque era consagrado al nazareo. ¿Ok? Alright, donde no se le cortaba el pelo a los niños, ¿ven? Ni bebían vino, ni nada que tenga que ver con la uva, con el fruto de la vid. Pero ese era un voto especial, man. Y en las escrituras no dice nada que el Señor Yahushua fue puesto sobre eso, man. Ya ves, no es bíblica su cabello largo y rasgos europeos, man. Porque rasgos europeos regresan a una enfermedad. Eres falto de melamina. No eres perfecto. Porque la palabra perfecto significa completo. Y si no tienes melamina es porque te hace falta algo. No eres compatible a vivir en un mundo que tiene un sol. Te va a hacer daño. Y el Señor no, el Señor no tiene eso, man. Alright, y los ángeles también son morenos, man. Por eso en Job 9:24 la escritura que habla que él cubre el rostro de sus jueces es porque es claramente, este hombre ha engañado al mundo y ha dicho que se ven como verdes o pulpos y no todo tipo de mierda que habla, man. Ok, en la Edad Media y Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael pintaron a Yahushua con rasgos blancos europeos porque usaban modelos italianos o de su entorno. ¿Ok? ¿Quién era uno de esos modelos italianos o de su entorno? Era Cesare Borgia. ¿Ok? Hijo de Rodrigo Borgia, que era un papa. ¿Ya ves? Esto es lo que ustedes adoran, ¿eh? Alright, dice... Nope. Yup. So...
Dice, colonialismo y propaganda religiosa. En América, Asia y África, los colonizadores trajeron imágenes de Jesús blanco y las impusieron como parte de la evangelización. Estas imágenes reforzaban la idea de que los europeos eran los portadores de la verdad, la civilización y la salvación. ¿Ya ves? Mientras, porque ellos se pusieron como Dios, o Dios se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a Dios. Dice, mientras que los pueblos colonizados eran vistos como inferiores. Alright. Mhm. Mhm. So, ese es básicamente el punto, man. Nomás quería sacar unos puntos acerca de esto. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahak Wadash. Hasta la próxima. Shalom.